Buenas noches, soy Gonzalo Pérez y estoy con Daniel Vicente, que nos va a explicar su baraja con la que acaba de pactar para entrar en el top 8 del Pre-PTQ del sábado del Arcanis Deluxe edición WMCQ. Como podemos ver, la baraja es puramente monorroja y nos va a explicar cómo ha decidido jugar esta baraja, por qué la ha traído y todo el proceso de construcción, que es lo más interesante de hoy. Hola, buenas noches, desde aquí, desde Pucela, que estamos en fiestas, y esta baraja la he montado pues porque ayer estuve en un concierto y después hasta tarde, y entonces no tenía practicado el mazo de estándar, con lo cual por la mañana, por si no me iba bien el World Magic Cup Qualifier, lo cual era muy difícil, pero había alguna posibilidad. Siempre hay, exacto. Plan B es necesario siempre. Entonces cogí todo el taco que tenía de cartas rojas, de mazos anteriores, de versiones anteriores de mono roja, y cuando llegué aquí y me hice en 2-2 en el Modern, pues en la media hora que tenía antes del estándar, monté con lo que tenía algo que es una mezcla entre los mazos de tokens que eran los clásicos antes y los mazos nuevos, con el Abbot of Keral Keep y más rayos que se salvan de los. Se has acabado con una versión de los tokens híbrida entre las versiones puramente agresivas de bichos, más rollos light, más boss, y las versiones de rayos más wins, que es lo que se vio en el Pro Tour. Porque por un lado, para hacer una versión total de tokens no tenía los Atarkas Command ni las Feslan y las Mana Confluence. Para hacer una versión de Goblins no tenía los Choro, los Obelisk of Fur, creo que se llaman, ni los Atarkas Command, que también son importantes. Y para hacer una versión de bichos de por sí y de rayos, pues no tenía ni los rayos ni los bichos. Con lo cual, ¿qué es lo que haces? Al fin y al cabo es un mazo mono rojo, lo único que tienes que tener en cuenta es la curva, tener suficientes costes 1, que 12, que hay 12 criaturas de coste 1 con las que arrancar bastante fuerte. Exactamente. Luego llevar algo de curva, que en este caso puedes llevar 6 costes 2, aunque esto también puede ser un coste más alto. Es que si tienes los dos en mano podrías bajar uno para meter presión, porque con el Pro siempre sacas algo de ventaja. Exacto. Y después tienes los costes 3, que son demasiados, pero es que son tan buenos los costes 3 rojos que al final los acabas metiendo. Son ventaja de cartas pura y dura los dos. Aquí tenemos 3 criaturas por una sola carta, lo cual permite avanzar mucho en la mesa, sobre todo con el Goblin que tenemos aquí, que gana más 3 más 0 cada vez que lo juegas y permite pegar un tortazo impresionante. Y luego el Ravel Master, que ha demostrado que vale para todas las barajas rojas de tipo 2, sin importar que sea midrange o que sea agresivo. Incluso ha habido alguna lista de control que llevaba Ravel Master como Wing Magnetic. Es una carta impresionante, todos los turnos genera más ventaja y pega unos golpes muy fuertes si no se mantiene bajo control. Totalmente, de hecho ha ganado un montón de partidas el solito en este estándar, y sin embargo en el último Pro Tour no se jugaba ni una sola copia en los mazos rojos, lo cual indica que hasta las cartas más poderosas dependen del metajuego y depende de cómo construyas la versión. Por eso, incluso aunque esto sea una mezcla de dos versiones, es importante tener en cuenta las diferentes sinergias, tener el cálculo del número de hechizos que llevas para que los monstruos sean decentes, del número de criaturas que llevas para que esto sea decentes, del número de costes bajos para que estos sean decentes. De hecho, sería mejor si llevase menos costes 3 para que en el cuarto turno puedas jugar asegurándote que juegas más Abbots. Claramente tendrías que cortar costes 3 para no tener que fastidiarte el robo del Abbot. Y tienes que tener en cuenta los diferentes tipos de hechizos que tiene. De hecho, los que hacen 2 daños me parece demasiado, porque cuando el otro no te juega cartas de resistencia 2 o lo que sea, son demasiadas cartas muertas. Aún así, ahora mismo este es tan bueno, gracias a que incluso los mazos de control llevan el Jace o la Nisa o lo que sea, con la popularidad de las barajas de robots que ponen los Hangarback y los tokens, esta carta gana enteros. Puedes matar la mitad de la baraja y encima seguir causando presión a lo mejor. Incluso contra mazos que normalmente sería una carta muerta, pues ahora es decente. De los rayos tampoco hay mucho que explicar, tenemos estos dos que interactúan más con criaturas pequeñas, los clásicos incinerares y variantes que tipo 2 tras tipo 2 vemos jugando en todas las barajas rojas. Exquisite Firecraft, que es una carta bastante interesante porque te permite cerrar partida contra barajas de control si vas estirando hasta el punto que se queda solo a 4 y no pueden responder de ninguna manera más que ganando vidas. Y por supuesto Stock the Flames, que en todas las barajas rojas con bichos tiene que entrar. Son 4 daños en una carta y se juega prácticamente gratis, así que... Exacto, es buena en cualquier baraja roja porque aunque no tuviese que convocar sería jugable, pero obviamente en mazos en los que tienes tokens y más tokens es mucho mejor, y en especial a destacar la combinación de cuando no quieres atacar con los goblins para que no te los mate con bloqueadores, pues usarlos para girarlos y acumular para el turno siguiente. Bien, pues a mí la
baraja me gusta bastante y me gustaría saber qué cartas has dejado fuera. Eso tengo que sacarlo. Mejor me lo enseñas que me lo cuentas, ¿no? Sí, para empezar hay cosas que se ven obvias, como que tendría que ir un segundo zurgo antes que un primer Firedrinker Satyr. Si no quieres meter alguno de estos costes 1, por ejemplo, los mazos que no llevan tokens no llevas esto, pues sí puedes llevar más de estos, y como alguna versión se vio, llevan 3 turgos y de 1 a 3 Firedrinker. Para ser legendario 4 son demasiados. Pero en esta versión en la que solo llevo un zurgo tendría que llevar otro antes que eso, y de hecho podrías hasta llevar los dos y llevar 16 costes 1, que no hay ninguna vergüenza en eso, en llevar cartas malas antes que los superpoderos costes 3. De hecho, el cuarto Hordely Notebook se ha tenido que quedar de banquillo porque si no ya era demasiada curva de coste 3. Eso es. Nos vale que nos hagas una recopilación rápida de cuáles son las cartas que has dudado en meter. Sí, pero las cosas son más claras. No me he de acordar. Entonces, la descarga de lava no, porque se la acabo de cambiar ahora para Modern. Sí, porque sería un poco ilegal en el formato. Exacto. Entonces está la cuarta copia de Lightning Helix, simplemente porque quería probar esta. No tengo claro de que en esta versión sea mejor el Firecraft. Todavía al fin y al cabo, de hecho, no he visto ni un solo Curser of Crufix, con lo cual eso influye. Es importante también poder cargárselos. Sí, es una carta muy problemática para este tipo de barajas porque te frena completamente la curva 1 y además gana vidas turno tras turno y genera ventaja al otro, se quita las cartas de topes. Es el infierno. Después, por ejemplo, podría haber metido más sátiros, pero por el tema de jugar contra Mirror, incluso a veces contra mazos más mid-range que se pueden poner agresivos con daños del Rhino. Tendrías un poco de miedo de que el meta fuese agresivo porque mucha gente vendrá a jugar el WMCQ y si eso juegan el tipo 2. Entonces las barajas agresivas son mucho más normales. Entonces, si hubiese tenido más zurgos, hubiese metido más costes 1, pero como era más Firedrinker no quería usar de ellos. De acuerdo. ¿Y alguna carta que no hayas jugado ninguna y que te hubiese gustado probar? Pues bueno, en la Tarkas Command creo que hubiera tenido sentido reducir, pero obviamente sería otra base de mana. Pero no, realmente no, porque las que podría haber probado que no tener son estas, que alguna copia sí que he jugado. Entonces creo que no se ha quedado. Entonces básicamente has podido probar casi todas las cartas que parecían interesantes. Sí, como al final he llevado muchas cartas sueltas y algunas solo de 2 o de 3 copias. Y el banquillo, vamos con el banquillo. El banquillo tiene también mucha gracia porque como no tenía cartas específicas contra nada, pues he metido simplemente cartas variadas que son mejores o contra control, o contra agro, o contra bloqueadores, o contra removal. Cartas que se pueden jugar de base perfectamente, pero que simplemente ajustas la base para que sea un poco copias extra. Que normalmente eso es más típico en los mazos mid-range, que tienen más removal contra agro, que tienen más amenazas contra pero control. Tenemos que trabajar. Sin embargo, en los mazos agro también funciona esa estrategia. Nadie se puede imaginar que el Firedrinker Satyr sea bueno de auxiliar. Sin embargo, tú te metes más costes 1 de fuerza 2, bichos condas y alguna cosa que no se y más cosas que no se mueran no se mueran con la Droning Sorrow y los Languis, sobrecargar el removal del oponente. Te quitas estas chispas y contra mazos de control es que esto es lo mejor. O sea, eres todo amenazas. De hecho, puedes decir, el asalto es mucho mejor que el Firedrinker contra mazos de control, pero no, porque ¿por qué ganas al mazo de control? Porque tienes curva y porque tienes muchas amenazas y porque sus counters son muy malos, porque no tienes costes 4 para que te tire un counter. Con lo cual, esto es mucho mejor de banquillo contra control. De hecho, la última que jugué, me metí estas 8, 3, 4, 5, 6, 7 y una octava que me metí la montaña antes que esto. ¿Por qué? Porque el empareja y me quité esto, porque el emparejamiento es tan bueno contra control que sinceramente preferiría tener una tierra más para no me ganase por quedarme con una tierra o dos y no tener mana. Y esto no hace falta para nada. Luego podemos ver algo más de tokens contra barajas más midrange que necesites un poco de potencia, ventaja de cartas. Exacto, los que son muy buenos contra todo lo que tenga bloqueadores. Claro, contra mazos verdes sobre todo, ¿no? Contra mazos con mucho removal iría esto, por ejemplo los de dragones negros, rojos, blancos o demás. Contra mazos con bloqueadores y demás irían perfectamente estos. Y contra otros mazos agro, rojos o tal, pues irían el resto de chispas. Y esto que sí que me gano una partida en un mirror, aunque solo
solo jugase una y Sí, solo que jugase te 20 permite tierras, poder pero ir dos puedes por uno, jugar a que vayas control por exacto, vas y cambiando. supongo que el Hall of Triumph es mayormente para barajas con rojo, que te pueden meter también rastros del arco a ti para poder saltarte esos rastros o esas... Depende, es útil contra mirrors, o sea, contra las barajas de estilo de tokens con Attack Command y demás. Sin embargo, contra la que jugué, que era estilo de las nuevas que se vieron en el Pro Tour de Abbott y Sketchy Spycraft, ahí no me gustaba, porque ahí realmente sí que se cambiaba carta por carta y entonces jugar esto es una carta menos que haces. Y estás mejorar las demás. Exacto, y estos son buenos de por sí porque realmente no llevan este tipo de cartas de banquillo, con lo cual no te lo responden y no necesitas defenderlo. Ahora bien, si hubiese jugado contra otra con Horden y Outburst y demás, la hubiera metido también. Y obviamente también vale contra removal masivo para poder añadir fuerza a la mesa sin exponerte más. De acuerdo. Pues muchas gracias por explicarnos tu proceso. Esperemos que lo hagas bien en las rondas eliminatorias y volver a hacerte algún reportaje. Supongo que mañana volverás. Mañana volveré, por supuesto. Pues mañana. No será un mazo tan originalmente construido como este, pero bueno, igual tiene algo más de rodaje también, así que nos podrás contar un poco más. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga,